Predicar para mí es motivo, no de gloria, es un deber que me incumbe. Ay de mí sino anunciar el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Te damos gracias, Señor Jesús, porque una vez más iluminas nuestra vida, nuestro camino con tu palabra. Gracias por invitarnos de forma constante, pero hoy en particular, a vivir lo más esencial de nuestra vida, que es amar a Dios con todo nuestro ser y amar también al prójimo. Que podamos vivir según tu voluntad, de acuerdo a tus mandamientos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos de paz y bien. Soy el Padre Ramón, de la familia misionera Verbum Dei de Medellín. Vamos a orar con el Evangelio de Marcos 12, del 28 al 34. Marcos 12, del 28 al 34. Un escriba, un estudioso de la Sagrada Escritura, se acerca a Jesús para hacerle una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Cualquier judío podía saber la respuesta, pero también cualquier judío podía estar confundido, y principalmente por dos razones. Primero, porque había demasiados mandamientos en la ley de Moisés. De hecho, amar al prójimo como a ti mismo, esta sentencia no es uno de los 10 mandamientos. Es una sentencia perdida en el Código de Santidad, en el libro de Levítico. Y Jesús dice que este es un mandamiento principal, tan importante como el primero. Bueno, pues hay muchos mandamientos, y entonces por eso el escriba pregunta cuál es el principal, el primero, el más importante. La segunda razón por la que podrían estar confundidos los judíos respecto al primer mandamiento es porque hay varias versiones de los 10 mandamientos, y en particular del primer mandamiento. Hay diversas formulaciones. Podemos encontrar el decálogo, los 10 mandamientos, en Éxodo 20, del 1 al 17. Viene ahí expuesto todos los 10 mandamientos con una formulación muy amplia. Y también en Deuteronomio 5, del 6 al 22. No es necesario ir a estas citas bíblicas, pero digo solo para mencionarlas. Hay dos presentaciones de los 10 mandamientos principales, son estas dos. Jesús, de hecho, no utiliza ninguna de las dos cuando da su respuesta. El primer mandamiento lo podemos encontrar con diversas formulaciones en los libros de la ley, en el Éxodo, en el Levítico, en el Deuteronomio, y también en los profetas. Los profetas están constantemente recordando el primer mandamiento y denunciando, por lo tanto, uno de los pecados más graves, que es el de la idolatría, contra el primer mandamiento. Y, bueno, pues hay muchas formulaciones. Por eso la pregunta no es cualquiera. O sea, el escriba pide que se le aclare en esto. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Jesús responde a la pregunta utilizando una formulación secundaria del primer mandamiento. Utiliza Deuteronomio 6:4 y no Deuteronomio 5:7. Observemos la diferencia, que es muy notoria cuando uno va a mirar estas dos formulaciones. Deuteronomio 5:7 al 9 dice así, primer mandamiento: no habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto,
porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Ese es Deuteronomio 5:7. Y Deuteronomio 6:4 y 5, 2 versículos, dice así: escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Podemos observar dos aspectos del primer mandamiento muy diferentes, como dos caras de una misma moneda: el aspecto negativo y el aspecto positivo. El negativo se refiere al pecado de la idolatría. No cometerás idolatría, no adorarás ídolos. El positivo se refiere al ejercicio de amar al único Dios verdadero y con todo el ser. Amar a Dios con todo el ser supone evitar la idolatría, y también al revés volteado, como decimos. Si uno cae en idolatría, quiere decir que no ama al verdadero Dios. Jesús subraya el aspecto positivo de la ley, pero incluye lógicamente el negativo. La invitación es muy clara en este primer mandamiento: ama al único Dios verdadero con todo tu ser y evita toda forma de idolatría. Dios es solo uno y tú has sido creado para amarlo, para adorarlo. He aquí el principio fundamental de la vida y el principio fundamental de todos los mandamientos, de toda la ley. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2112, dice que el primer mandamiento condena el politeísmo, muchos dioses, la creencia o la adoración de muchos dioses. Condena el politeísmo. Exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. Y en el siguiente numeral, del 2113, afirma que la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe y consiste en divinizar lo que no es Dios. Divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o demonios, por ejemplo, esto viene entre paréntesis en el catecismo, por ejemplo, el satanismo. También trátese de poder, placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero, etc. Podemos hablar aquí de un partido político, de un partido, de un equipo de fútbol o de un club, etcétera, ¿no? O de un grupo musical. Entonces, hay diferentes formas de idolatría, Estamos en un tiempo de conversión, de cuaresma, y por eso me parece importante que examinemos nuestra vida para ver si estamos rindiendo culto, honrando y reverenciando a una criatura que no es Dios, en lugar de Dios. Si estamos dando culto, si estamos adorando, si estamos amando más a un ser que ocupa el lugar de Dios. Entonces este es el examen que yo les invito a hacer en esta oración de este día, ¿no? En este día de oración. Examinemos. ¿Hay alguien o algo que pueda estar ocupando el lugar de Dios? Y les cuento brevemente una anécdota, lo que me sucedió hace muchos años, en el año 2004, en el mes de ejercicios. Y en ese mes de ejercicio nos regalaron muchísima fruta. Había fruta en abundancia y sobre todo mangos. Y a mí el mango es la fruta que más me gusta, ¿no? La fruta preferida. Y entonces pues yo estaba deleitándome comiendo mangos. Y claro, en la oración el Señor me preguntó: ¿dónde está tu tesoro? Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y me hizo caer en cuenta de que mi corazón estaba en el mango. Yo estaba en la capilla, con cuerpo presente en la capilla, pero mi pensamiento y mi corazón estaban pensando en el próximo mango que me iba a comer, ¿no? Y entonces, es ridículo, pero es así, ¿no? Y mi corazón estaba allá, no le pertenecía a Dios, no estaba amando a Dios por encima de todo. Y entonces el ejercicio que el Señor me hizo hacer en ese momento es: dame tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y encontrarás deleite en mis caminos. Proverbios 23-26. Y entonces, pues Señor, ¿cómo hacemos para que mi corazón se desapegue del mango y te lo pueda entregar a ti?
Y entonces fue el ejercicio de renunciar al mango. No te voy a comer. Y dejé de comer mangos durante varios días, aún habiendo tantos y tan apetitosos mangos. Bueno, hasta me llevé uno a mi habitación y me le decía, no te voy a comer. y era la renuncia. Hasta que después de 4 días empecé a sentir que mi corazón ya no estaba en el mango. Y en un momento de oración ante el Santísimo, ante el Sagrario, Señor, aquí está mi corazón, te lo vengo a entregar. Quiero que sea para ti. Quiero amarte a ti por encima de todo y que no haya nada ni nadie que ocupe tu lugar. Bien, pues puede ser el mango, puede ser cualquier realidad. Es así. Amar a Dios con todo el ser, al verdadero Dios, y evitar la idolatría. Bueno, pues les invito a examinar nuestro corazón y a entregarle nuestra vida al verdadero Dios, amar y adorar al verdadero Dios que nos ha creado. Buen provecho en oración y feliz día.